Los padres se besaron accidentalmente frente a Dewey. Y lo que pasó después sorprendió a todos. El niño no solo no se sintió incómodo, sino que salió corriendo a dibujar de inmediato un retrato de una familia de 4 llena de felicidad. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traemos un momento tan tierno que derrite el corazón cuando Dewey presenció el cariño entre Truong y Tieu-nu, y con toda su inocencia lo convirtió en un dibujo lleno de amor y significado. Pero ¿sabías algo? Ese dibujo dejó a Truong y a Tieu-nu completamente sin palabras, porque en él no solo aparecen 3 personas, sino también un bebé, un futuro al que poco a poco están llegando. Si quieres ver este momento completo, adorable, pero también lleno de emociones, no olvides dar like y suscribirte al canal ahora mismo, porque esta historia aún tiene muchas más sorpresas para ti. En la pequeña casa bañada por la luz del atardecer, Tieu-nu estaba de pie en medio de la sala sosteniendo el farol que acababa de descolgar, con la mirada concentrada como queriendo asegurarlo bien. Se giró para mirar a Dewey, que jugaba cerca, y con voz suave pero cuidadosa le dijo: «Dewey, quédate sentado dentro de la casa, ¿sí? No salgas al sol, quédate aquí fresquito, mamá. Vuelve enseguida después de colgar el farol». Dewey levantó la vista con sus ojos grandes y redondos y asintió obedientemente: «Sí, mamá». Tieu-nu sonrió un poco más tranquila, luego arrastró una silla hacia el centro de la habitación y se subió con cuidado. Se puso de puntillas levantando los brazos para atar el farol, moviéndose despacio y con concentración. El ambiente estaba en calma, solo se escuchaba el viento suave entrando por la ventana y el murmullo de Dewey jugando solo. Justo en ese momento, desde el patio se oyeron unos pasos familiares. «Tieu-nu». La voz de Truong sonó fuerte con prisa. Tieu-nu se sobresaltó, giró la cabeza por reflejo y alcanzó a ver a Truong entrando apresuradamente por la puerta. Pero en ese instante de distracción, la silla bajo sus pies se movió ligeramente. ¡Ah! El cuerpo de Tieu-nu se tambaleó. En una fracción de segundo, Truong entendió el peligro, corrió hacia ella y extendió los brazos para sujetarla antes de que cayera al suelo. Pero la caída fue tan repentina y el peso de ambos que él tampoco logró mantener el equilibrio. Se escuchó un ¡pum! Los dos cayeron al suelo. Tieu-nu quedó encima de Truong, apoyando instintivamente las manos sobre su pecho, con el cabello cayendo y cubriendo parte de su rostro. La distancia entre ellos era tan cercana que podían sentir la respiración del otro. Sus miradas se cruzaron confusas, sorprendidas, y se quedaron ahí quietas. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Y entonces, sus labios se tocaron por accidente. Un beso inesperado sin aviso que dejó a ambos completamente paralizados. El silencio llenó el espacio. Un segundo después, ¡oh! Dewey se levantó de un salto aplaudiendo emocionado, con los ojos brillando. «Papá y mamá se están besando. ¡Se están besando!». Su grito rompió el silencio. Tieu-nu se sonrojó al instante, se levantó apresuradamente y se giró avergonzada. Truong también se incorporó rápido, aclarándose la garganta para disimular su incomodidad. Pero ambos se miraban de reojo, entre nerviosos y con un sentimiento difícil de explicar. Mientras tanto, Dewey seguía ahí sonriendo de oreja a oreja, como si acabara de presenciar lo más interesante del mundo, un momento torpe, pero que sin querer hizo que los corazones de los 3 se sintieran más cerca que nunca. Después de la caída inesperada, el ambiente en la casa cambió de inmediato. La vergüenza de antes fue reemplazada rápidamente por una preocupación evidente. Apenas se puso de pie, Truong se apresuró a ayudar a Tieu-nu a sentarse bien. En su mirada ya no quedaba rastro de broma, solo tensión y miedo. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?», preguntó con urgencia mientras su mano casi por instinto pasaba de su hombro a su vientre, como queriendo comprobar lo más importante. Tieu-nu aún estaba algo confundida por lo ocurrido, pero al ver la expresión preocupada de Truong, se quedó quieta por un momento.
colocó suavemente su mano sobre su vientre y una leve inquietud cruzó su mirada. «Yo estoy bien», dijo intentando mantener la calma. Pero Truong no se quedó tranquilo. «No tengo que llevarte al hospital para revisarte», dijo de inmediato sin dudar, con una firmeza que mostraba que era lo único que tenía en mente en ese momento. Tieu-nu negó con la cabeza y tomó su mano para detenerlo. «No hace falta. Solo fue una caída leve», dijo intentando tranquilizarlo y también tranquilizarse a sí misma. «No me duele. Seguro no es nada». Truong la miraba fijamente, claramente sin poder quedarse tranquilo. En su mente muchos pensamientos se agolpaban, cosas que habían pasado antes, situaciones que no quería volver a repetir. «Pero», intentó decir bajando la voz. Tieu-nu apretó suavemente su mano y lo miró con ternura. «¿De verdad?» «Estoy bien. Si pasa algo raro, te lo diré enseguida». El ambiente se calmó un poco, pero la preocupación seguía ahí. Truong no dijo nada más, solo asintió levemente sin apartar la mirada de ella. Porque en ese momento en su corazón no solo temía por Tieu-nu, sino también por perder algo muy valioso una vez más. Mientras el ambiente entre Truong y Tieu-nu aún estaba cargado de preocupación tras la caída en un rincón de la habitación, Dui estaba completamente sumergido en su propio mundo, un mundo lleno de colores y alegría infantil. El niño corrió rápidamente hacia la mesa, sacó su cuaderno y su caja de colores de siempre, con los ojos brillando como si acabara de tener una idea muy emocionante. Sin decir nada, Dui se inclinó y empezó a dibujar. Los primeros trazos eran algo torpes, pero a medida que avanzaba se concentraba más, como si estuviera intentando recrear un momento que acababa de ver. Primero dibujó a un hombre más alto con una gran sonrisa. «Este es papá», murmuró. Luego dibujó a una mujer justo a su lado con el cabello largo y el rostro coloreado con un leve rubor. «Esta es mamá». Pero el detalle especial estaba en lo siguiente. Dui no los dibujó separados, sino muy cerca, muy cerca. Sus rostros se tocaban. Incluso añadió con cuidado un pequeño corazón arriba y luego soltó una risita como si acabara de terminar una obra maestra. «Papá y mamá se están besando», dijo en voz alta levantando el dibujo con orgullo. Truong y Tieu-nu se giraron y sus miradas se posaron de inmediato en el dibujo. Ambos se quedaron inmóviles. En la hoja blanca estaba la imagen de ellos mismos, pero vista desde una perspectiva muy inocente, sin vergüenza, sin incomodidad, solo una cosa: felicidad. Tieu-nu se sonrojó ligeramente mientras que Truong no pudo evitar sonreír, aunque su mirada se suavizó al observar a su hijo. Dui seguía ahí sonriendo de oreja a oreja, como si lo que acababa de pasar no fuera un accidente, sino lo más bonito que había visto en su vida. Y a veces es precisamente la mirada pura de un niño la que hace que los adultos se den cuenta de lo que realmente sienten en su corazón. Dui sostenía con fuerza el dibujo entre sus manos con el rostro iluminado y sin poder ocultar su emoción. Corrió rápidamente hacia donde estaban sentados Truong y Tieu-nu. «Papá, mamá, miren», dijo con voz clara llena de orgullo, como si estuviera mostrando algo muy importante. Truong y Tieu-nu se giraron al mismo tiempo. En sus miradas aún quedaba un poco de preocupación por la caída de antes, pero al ver a Dui ambos se suavizaron. Dui levantó el dibujo, sus pequeñas manos temblaban ligeramente por la emoción. «Dibujé a nuestra familia». Truong se inclinó para tomar la hoja mientras Tieu-nu se acercaba también. Sobre el papel blanco había trazos infantiles sencillos pero llenos de color: un hombre, una mujer, un niño y una figura pequeñita más al lado. «Este es papá, esta es mamá y este soy yo». Dui iba señalando cada figura con entusiasmo. Luego se detuvo en la más pequeña y su sonrisa se hizo aún más grande. «Y este es el bebé». El ambiente se quedó en silencio por un instante.
Tieu-nu miró el dibujo, sus ojos empezaron a humedecerse mientras que Truong apretó suavemente la hoja entre sus manos con una emoción que no podía expresar con palabras. «Ahora somos 4 en la familia», dijo Dui con seguridad como si fuera algo completamente cierto. Tieu-nu acarició la cabeza de Dui con una sonrisa temblorosa pero llena de felicidad, mientras Truong miraba a ambos con la mirada cálida y llena de ternura. Ese dibujo no era perfecto, pero lo contenía todo: alegría, esperanza y un futuro hacia el que toda la familia estaba empezando a caminar. Dui seguía de pie frente a sus padres con el pecho inflado de orgullo, como si ese dibujo fuera el mayor logro de su vida. Sus ojos brillaban con una luz pura, sin preocupaciones, sin dudas, solo la felicidad simple de un niño que cree firmemente en lo que ve y en lo que imagina. ¿Les gusta?, preguntó inclinando un poco la cabeza con una sonrisa tímida pero expectante. Truong intercambió una mirada con Tieu-nu. Había algo en ese momento que ninguno de los dos sabía cómo poner en palabras. No era solo el dibujo, era lo que representaba. «Claro que nos gusta», respondió Truong finalmente con una voz más suave de lo habitual. Se agachó hasta quedar a la altura de Dui y le revolvió el cabello con cariño. «Es muy bonito». Tieu-nu asintió, aunque sus ojos seguían clavados en el papel. Ese pequeño dibujo había tocado algo muy profundo dentro de ella. La forma en que Dui los había dibujado juntos, tan cerca, tan unidos, sin dudas, sin distancia. Era exactamente lo que ella deseaba, pero que a veces no se atrevía a decir en voz alta. «Es precioso, cariño», dijo inclinándose también y abrazando suavemente a Dui. «Lo hiciste muy bien». Dui soltó una risita abrazándola de vuelta. «Porque es nuestra familia», respondió con naturalidad como si no hubiera nada más obvio en el mundo. Truong volvió a mirar el dibujo. Sus dedos se detuvieron un momento sobre la pequeña figura que representaba al bebé. Esa parte era la que más le hacía latir el corazón. «Dui», dijo con cuidado señalando al pequeño personaje. «¿Por qué dibujaste esto?». Dui parpadeó como sorprendido por la pregunta. «Porque falta», respondió simplemente. «Falta», repitió Tieu-nu con la voz apenas audible. «Sí», dijo Dui señalando primero a Truong, luego a Tieu-nu y finalmente a sí mismo. «Ya estamos nosotros 3. Entonces tiene que haber un bebé también para que sea una familia completa». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de significado. Tieu-nu bajó la mirada sintiendo cómo algo cálido le llenaba el pecho, mezclado con una ligera inquietud. Instintivamente su mano volvió a posarse sobre su vientre como si quisiera proteger algo invisible. Truong notó ese gesto. Su expresión cambió ligeramente, volviéndose más seria, más profunda. Dio un paso hacia ella sin dejar de sostener el dibujo en la mano. Dui dijo con suavidad, intentando mantener el tono ligero: «Esas cosas no siempre pasan así de rápido». Dui frunció el ceño, claramente sin entender del todo. «¿Por qué no?», preguntó. Tieu-nu soltó una pequeña risa nerviosa. «Porque a veces hay que esperar un poco», explicó acariciando la mejilla del niño. Dui se quedó pensativo unos segundos, pero luego sonrió de nuevo como si hubiera llegado a su propia conclusión. «No pasa nada», dijo encogiéndose de hombros. «Yo puedo esperar, pero igual lo dibujo desde ahora». Esa respuesta tan sencilla hizo que Truong y Tieu-nu se miraran de nuevo. Había algo en la forma en que Dui veía el mundo que hacía que todo pareciera más claro. Sin miedo, sin dudas, sin pasado, solo lo que podía ser. Truong se acercó un poco más a Tieu-nu. Su voz bajó volviéndose casi un susurro. «¿Estás bien, de verdad?», preguntó otra vez, pero esta vez no solo por la caída. Tieu-nu lo miró. En sus ojos había muchas cosas, recuerdos, miedos, pero también una nueva chispa que antes no estaba ahí. «Estoy bien», respondió más firme que antes, y esta vez lo decía en serio. Dui, ajeno a la tensión sutil entre los adultos, volvió a tomar el dibujo y lo levantó otra vez. «Lo voy a pegar en la pared», anunció con entusiasmo.
Espera, dijo Truong deteniéndolo suavemente. Vamos a hacerlo bien. Se levantó y fue a buscar cinta adhesiva. Tieu Nu también se puso de pie, acercándose a la pared más iluminada de la sala, donde el sol de la tarde aún entraba suavemente. Ponlo aquí, sugirió. Dui se acercó corriendo sosteniendo el dibujo con cuidado como si fuera algo muy valioso. Truong volvió con la cinta y entre los tres colocaron el papel en la pared. Cuando terminaron los tres, se quedaron mirándolo. Era un dibujo simple. Colores un poco fuera de las líneas, proporciones imperfectas, trazos torpes. Pero tenía vida. Se ve bonito ahí, dijo Dui cruzándose de brazos como un pequeño crítico de arte. Truong soltó una risa baja. Sí, se ve perfecto. Tieu Nu no dijo nada, solo miraba. Miraba el dibujo y luego miraba a su familia. Algo dentro de ella empezó a cambiar en ese momento. No era una decisión repentina, no era una promesa, pero sí una posibilidad. Dui de repente tiró de la mano de Truong. ¿Papá? ¿Sí? Cuando el bebé llegue, yo puedo enseñarle a dibujar. Truong lo miró sorprendido y luego sonrió con ternura. Claro que sí. Y también le voy a enseñar a no salir al sol cuando mamá lo diga, añadió Dui con mucha seriedad. Tieu Nu no pudo evitar reírse. Muy bien, dijo. Entonces serás un hermano mayor muy responsable. Dui asintió con fuerza, completamente convencido. El mejor. Truong observó esa escena, la risa de Tieu Nu, la emoción de Dui, el dibujo en la pared, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Pero también un ligero temor, porque cuando algo se vuelve tan valioso, también se vuelve frágil. Se acercó lentamente a Tieu Nu colocándose a su lado. Sus hombros casi se tocaban. «Ese dibujo», dijo en voz baja, «¿te hace feliz?» Tieu Nu tardó unos segundos en responder. «Sí», dijo finalmente, «pero también me da miedo». Truong asintió. «Lo sé». Hubo una pausa. Luego él añadió. «Pero tal vez esta vez sea diferente». Tieu Nu lo miró, y por primera vez no apartó la mirada. Dui, que ya estaba distraído otra vez con sus colores, empezó a dibujar algo nuevo en otra hoja. «¿Qué haces ahora?», preguntó Tieu Nu. «Estoy dibujando otra cosa», respondió él. «¿Qué cosa?». Dui levantó la vista sonriendo. «Un futuro». Truong y Tieu Nu se quedaron en silencio. A veces las palabras más simples son las que más pesan. El sol comenzaba a bajar, tiñendo la habitación de tonos cálidos. La luz caía justo sobre el dibujo en la pared, iluminándolo como si fuera algo especial. Y quizá lo era, porque no era solo un dibujo, era una promesa, una esperanza, y tal vez el inicio de algo nuevo.